Los tres amores de Tonalá es, primeramente, la devoción a la Santa Cruz, segundo, a la Virgen María, y tercero, a los Tastuanes. Esos son los tres grandes amores de Tonalá. Los Tastuanes es una palabra que deriva del náhuatl, que significa Tlatoani. Y Tlatoani quiere decir el que tiene la palabra, el que da la orden, el que manda, el que tiene la voz autorizada para guiar a su pueblo. Los emperadores mexicas eran los tlatoanis por excelencia, los güey tlatoanis, los grandes tlatoanis. Cuando todo era armonía, en el reino de Tonalan, los guerreros tlatoanis velaban por su pueblo y por su soberana Sigualpili Zapocintli en el Cerro del Ixtepel o Cerro del Ombligo, un 25 de marzo de 1530, hombres que portaban armas de fuego y montados en grandes bestias, llegaron a la región con la finalidad de someter a sus pobladores. La monarca, sabedora de la crueldad y atrocidades que tropas españolas habían cometido en pueblos vecinos, quiso recibirlos en forma pacífica, con regalos y danzas, pero no todos los guerreros tlatoanis coincidían con su decisión. Prácticamente Tonalá estaba a merced de uno de los peores sanguinarios en la historia de México y en la historia universal. Nuño Guzmán precedía de haber conquistado Michoacán y convirtió al pueblo purépecha, lo redujo casi a cenizas. Y bueno, de todo esto se enteró quien gobernaba Tonalá. Y para el caso de Tonalá, hemos estudiado y hemos encontrado que una mujer fue la que legítimamente recibió el poder. Los Tastuanes originariamente fueron los jefes de las diferentes tribus que en ese entonces estaban aglomeradas en conjunción con la Sigualpili, que era la gobernanta que gobernaba toda la región, y que algunos de ellos desobedecieron a Sigualpili y se enfrentaron, fueron los que armaron el revuelo para enfrentarse a los españoles. He recorrido todo el valle de Tonalan y he encontrado muchas anomalías. Los tlatoanis de Oriente están inquietos por los rumores que se escuchan. Tastoan Coyote comunica que vienen unos hombres diferentes a nuestra raza y han dicho que vienen de tierras muy lejanas para apoderarse de nuestras tierras. ¿No será esta que Pitalo comunique qué debemos hacer para impedirlo? Para Entechimaca, Cenícase de la mera Cocoyota. ¡Ah, Escaquema! Y en un poblado cercano que se llama Tetlán, ahí suenan los tambores, que es la señal de guerra. Y dicen, y vuelan las calabazas. El desorden. Deciden hacer la conjura, se asientan en un cerro cercano que estaba dedicado al dios Huitzilopochtli, dios de la guerra. Los adelantados, los tercios de Nuño Guzmán, observan esta situación y le informan a Nuño Guzmán. Él, estando agasajado por la reina y su séquito, sus gobernantes, él lo toma como una traición. La prende del cuello con la espada y le dice: perra, me has engañado, al fin mujer. Y ella, nos dice Alonso de la Mota Escobar, pronuncia estas palabras con más dulzura y le dice: tranquilo, señor, que soy mujer, y estando conmigo, nada debes de temer. Entonces ella legítimamente sabe que tiene el reconocimiento del pueblo, no de, en este caso, de la milicia. Entonces él entiende las palabras y dice: eso está por veros, pero quedas a mi cargo. Y se va a la batalla. Y él al frente de 400 españoles, pero más de 3,000 indígenas que traían de Tlaxcala, del propio Michoacán, se libra esta batalla cruenta. Los ibéricos traían caballos, traían picas, traían me parece que 2 cañones. Sin embargo, el terreno pues era desconocido para ellos y estaba muy escarpado. Los indígenas conocían el territorio. Hay capitanes y atacan por sectores. Ese era el sistema que tenían los indígenas, como tipo falanges, es decir,
una punta jala a un grupo y por los 4 puntos cardinales atacan al enemigo. Eso era lo que a ellos les aseguraba la victoria. Libraron una de las más crueles batallas que hayan vivido los ibéricos. La danza de los Tastuanes invoca esa hazaña en que nuestros guerreros levantaron la voz, arriesgaron sus vidas para defender la dignidad de su pueblo. Sucede un hecho fortuito, que es que uno de los indígenas con su rodela golpea al caballo que contiene a Nuño de Guzmán y el caballo cae de canto y le atrapa una de las piernas con el cincho. Cuando ya se apresta a darle el golpe final, aparece providencialmente en una de las crónicas de Juan de Sámano, dice que es Cristóbal de Oñate, pero venía en un corcel blanco, en un caballo blanco, y venía a contraluz. Entonces el reflejo no les permitía ver bien el rostro. Él llega, se apresta a romper el cincho, saca a Nuño de Guzmán, lo sube al caballo y lo libera de esta situación. Lo demás ya es mítico, ¿sí? De que se apareció Santiago y los derrotó y algunos los hizo correr o mató un montón de gente, muchos se fueron a refugiar a las cuevas. La cueva es un elemento prehispánico primordial. Ahí es donde se resguardan, ahí es donde nacen, ahí es donde se conciben las ideas espirituales, místicas, religiosas. Y en las cuevas, pues algunos dicen que esa es parte de la leyenda, algunos se infestaron de sabandijas y por eso las máscaras están llenas de sabandijas. En 1531, cuando llega el evangelizador Fray Antonio de Segovia, empieza a preguntar de estas maravillas, de este suceso de la batalla del Cerro del Ombligo, y le comentan que pues ellos no atinan a saber si de veras fue uno de estos capitanes o realmente fue el propio Santiago, pero a México la conquista siempre la acompañó la figura de Santiago Caballero, nada más que deja de ser matamoros y se convierte en mataindios, o por lo menos ayuda a los españoles a someter a los indígenas. Se le da la advocación a Tonalá a Santiago Apóstol. Lo cierto es que murió muchísima gente, dice por allí uno de los historiadores de la iglesia, que lo que originalmente se celebró fue el triunfo de Santiago y los españoles a los indígenas, que era algo parecido a la danza de moros y cristianos, pero que acá se había vuelto entre Santiago y los Tastuanes. Y dice por ahí un historiador de la iglesia, lo que en su momento era un triunfo español, terminó con convertirse en una fiesta indígena donde se resalta la figura del indígena. El coloquio es una mezcla entre el castellano del siglo XVI, utilizan palabras como vasallaje, una mezcla también burda del náhuatl y palabras sueltas que no tenemos una guía para decir si es realmente coca o tecuex. Eso es lo que se compone el coloquio. O sea, no es un lenguaje estructurado, es un coloquio. Para bajito. Qué bonita pipistola tienes. Con la que castiga y somete a todos mis vasallacles que quema. Qué bonito papelete tienes. Este chichimaca, con el que caminas y recorres todo nuestro valle es que quema. En México 3 órdenes principalmente evangelizaron con estas características y a través del teatro, hay que decirlo, que fue la franciscana, que fue la agustina y que fue la dominica. Influye mucho esa forma de representar con elementos que ellos denominaban paganos, pero también cristianos. Y entonces nos llega a nosotros una danza que comienza con elementos paganos y termina con elementos cristianos. Recordemos que es una danza que tiene 490 años.
ha sido modificada al paso del tiempo, al paso de las personas, y compone 3 partes, que es el arribo, que es el juicio y finalmente el baile en sí, en un baile donde ya va implícito esta parte de la acción donde van a atacar a Santiago, Santiago se defiende. En primer lugar es como establecer nuevamente el territorio con la llegada, establecer las medidas que definan de dónde a dónde es su territorio. De oriente a poniente, para poder ver cuánto territorio aún nos pertenece. En segundo lugar, una sentida petición por la invasión del territorio. ¿Con qué? Ellos hablan de animales, ellos hablan de personas y los daños que provocan estos animales y estas personas. ¿Quiénes los juzgan? Bueno, hay 3 personajes que se incluyeron, que son los 3 Reyes Magos. Hemos perdido y así saber defender a nuestra soberana del animal ponzoñoso. 2 cabezas, 4 manos y 4 patas. Se juzga en un primer momento a los españoles que invaden y todo esto es presentado por 2 personajes. Uno es el Tastuán Verdugo o Tastuán Berrugo y el otro personaje es como una especie de capitán, un tlatoque. Va a ser el que va a ir presentando las quejas de los tastuanes que en ese momento son cautivos y son como los ciudadanos, asumen el papel como de ciudadanos. Y entonces va a aparecer por invocación de los españoles una figura sobrenatural que es perfectamente humana en ese momento. Entonces aquí nos da como una reminiscencia del evangelio cristiano, ¿no? En ese momento entonces se le juzga por todas las tropelías que han cometido los españoles. Él asume el cargo, Santiago, y entonces es denigrado públicamente hasta ser de alguna manera torturado, y ahí hablan que se destaza, incluso se le sacan las partes de su cuerpo y a la gente, a los espectadores se les entrega como colaciones. Imagino que para suavizar un poco esa parte un poco difícil de entender. Luego él resucita. Para esto todo va al compás de una música que va de alguna manera alentando y motivando los pasajes de este juicio. Al momento de la música, de que vuelve en sí este personaje, entonces se agrupan en cuarteles y entonces sí ya empieza el choque cruento de Santiago con los indígenas. Hay un personaje que va a mediar en todo momento, que es una especie de Judas. De hecho así se le consideró hasta el siglo XVIII por lo menos. Hoy ese personaje se le nombra la perra, incluso trae una máscara canina. Este personaje, aun cuando su origen es Tastuán, va a ayudar al Santiago. Este personaje es el que va a evitar que golpeen a Santiago. Este personaje es el que cuando siente que deba intervenir lo va a arengar, le va a dar varas para que lo siga golpeando. Para el caso de Tonalá se usan varas, pueden ser de membrillo o de otra especie, pero tienen que tener una consistencia, que sean frescas. Imagino para que no se rompan tan fácil. Este coyote, en realidad es como un coyote. Coyote en la cosmovisión nahua es el que huye, el cobarde, el que te engaña, el que se roba las gallinas, el que no se puede confiar en él. Y entonces esta perra coyote va a estar aliado a los españoles, va a tener una doble moral este personaje. De hecho es un personaje fantástico, pues, porque tiene el atuendo más elegante incluso que el propio Santiago, porque debe de ser un personaje bien puesto para ayudar al santo. Ningún otro personaje puede traer una máscara como la de Coyote. Los capitanes o los que mandan tienen cuernos. Sus máscaras se caracterizan por tener cuernos. Son los que van a poner en orden de quién participa y luego retirarlos. O cuando está abusando el Santiago de golpearlos, es el que se va a poner de frente para que ya no los golpee. Pero es un personaje que trae cuernos, es decir, es este concepto de bondad, maldad. Santiago en México se hizo indio. Santiago viene a suplir a una imagen que tenían en ese gran panteón indígena. Ellos ven en Santiago la continuación de Huitzilopochtli, ¿sí? Por eso es que se acepta, porque si no sería impensable cómo el verdugo, el torturador, pues el indígena lo acepta también, porque
no es doble moral, simplemente es fe. Después de la última corrida, estos tastuanes o la gran mayoría de tastuanes van al templo dedicado a Santiago, entran de rodillas, llorando, muestran sus cortaduras y le dicen gracias Santiago. Es decir, mucha gente dice, bueno, eso parece masoquismo. No, es fe, es fe. Y muy en sus códigos, muy adentro, probablemente están pensando en Huitzilopochtli, el dios de la guerra. La danza se tolera la manifestación. La danza en sí es cruda, es fuerte, es violenta, no es fácil de digerir. Entonces tenían que buscar un fin que les permitiera que todo este periplo de la danza, que no es fácil de digerir, llevara a un final, a un término feliz, donde el bien, desde la óptica cristiana, triunfe sobre el mal. ¿Quién es el bien? Ese ser sobrenatural. ¿Quién es el mal? Estos rebeldes que no estuvieron de acuerdo y que se convierten en especie de diablos. Nuestros indígenas no tenían el concepto de Dios demonio, tenían el concepto de bienestar, malestar. Obras buenas, vives bien; obras malas, te va mal. De hecho, lo que uno puede ver en la fiesta no son más de que elementos tanto emblemáticos como simbólicos de la lucha entre Santiago el Santo y los bárbaros o los hijos del demonio que eran los tastuanes. Algo que se pudo observar, que pudimos observar todos, era de que los tastuanes se pitorrean de Santiago, que se burlan de él, que lo provocan, pero que termina resucitando y entonces les pone en su maraca a los tastuanes. Pero de eso ya prácticamente los propios tonaltecas como que eso es menor. De hecho, hay todo un planteamiento en la antropología y la etnología que hablan de cómo hubo una inversión de la historia en lo que era mala para los indígenas. Ellos lo supieron transformar y se convirtió en algo favorable para ellos. Y desde hace muchos años, al grito de Aizcaquema, miles de tastuanes han combatido cada 25 de julio al patrono de Tonalá, el Santo Santiago, renovando sus votos religiosos y enriqueciendo el panorama cultural mexicano. La fiesta de los tastuanes se rememora la conquista y la evangelización española, donde nuestras raíces indígenas se mezclan con el legado occidental. El guerrero tastuán representa la lucha, la valentía, el honor y la fortaleza de los tonaltecas, orgullosos de una batalla que se repite una y otra vez, que al final queda triunfadora la identidad de los tonaltecas. En época prehispánica solamente se maquillaba la cara, el indígena, no se la cubría. Pero luego se adopta la máscara, muy probablemente ya con estas autorizaciones que le dan en el teatro en México, más no sabemos si franciscanos o agustinos, le dan este elemento adicional de la máscara. Esta máscara está compuesta de algunos elementos como características zoomorfas, pero grotescas, animales incrustados, animales rastreros, arañas, serpientes, lagartijas, ratas, iguanas, etcétera, también para atemorizar. Tiene verrugas también, tiene como deformaciones, cabello desaliñado, como de que si hubieran estado en un espacio totalmente salvaje, pero también tiene un elemento que nos hace pensar que por lo menos la danza se celebra de 1556 hacia acá. El Cocolistli, esta marca estos puntos del Cocolistli. La viruela la trae un soldado africano de Pánfilo Narváez, que era el que venía a aprender a Hernán Cortés por órdenes de Diego Velázquez, y viene con un soldado ya infectado. Recordemos que
nuestros indígenas no tenían defensas naturales contra esta enfermedad. Pero la Nueva Galicia se sabe que hasta 1556 según las crónicas. Entonces, cuando se le agrega este elemento, muy probablemente estamos hablando de una temporalidad posterior de esta danza. La máscara se vuelve su identidad. Yo dejo de llamarme Manuel, me coloco la máscara. Mi máscara lleva un color definido, una técnica definida, y luego expresa mi concepción, mi cosmovisión del guerrero y cómo me enfrento a la adversidad del mundo. Entonces mi máscara puede tener elementos tanto o más que lo que yo quiera darle a conocer al mundo, mi fiereza. Solo que yo siempre le pido permiso al espíritu antes de ponérmelo. Siempre. ¿Pero lo haces en voz alta? No. Es una cosa muy personal. Ya, okay. La preparación que empieza o como motivo primordial tiene el que hagan su propia máscara. El buen tastuán las debe de hacer, y si no hay medios para que él aprenda a hacerla. Y en el peor de los casos, comprarla, pero que se le decore a su gusto. No todos tienen la vocación artesanal, sin embargo, sí se recomienda que cada uno haga su máscara para tener el sentido de identidad y pertenencia. Entre más la hagas tuya, más la vas a conservar. 1 o 2 años con la misma máscara. Quizás sea muy difícil ya un tercer año usarla, porque luego ellos se van a sentir encasillados a un solo personaje. Recordemos que cada año es un personaje distinto, y ellos también tienen un sistema donde quieren mejorar, quieren ser capitanes, quizás quieran ser el verdugo, o quizás quieran ser la perra. Insisto, dejo de llamarme Manuel y me convierto en un guerrero tastuán, donde los límites como persona normal dejan de funcionar. Yo voy a ser golpeado, pero yo tengo que demostrar valor, resistencia y coraje. Todo eso amalgamado en una sola palabra que se adopta. Esta palabra es Aizcaquema. En el idioma náhuatl es Azcanquema. La frase completa es Azcanquema tehual nehual. Ahora sí, o tú o yo. ¿Cómo es que yo ligo a los tastuanes con los nahuales y con la alfarería? Porque yo digo, los nahuales y los tastuanes lo que hacen es dar cuenta de la forma de vida de los tonaltecas y del poder moral que tiene la visión del guerrero tlatoani, porque su principal lema es la resistencia. De hecho, el maestro Pila, lo que él dice es que la resistencia tiene que saberse usar actualmente cuando hay un reconocimiento de Tonalá como pueblo originario, y que aún hay tierras todavía comunales que deben salvaguardarse, y que eso él como tastuán mayor tendrá que saber defender. Haber abordado los tostanes no fue sino la manera en cómo me permitió ver una arista que yo tenía como descontada, que es cómo el tastuán se convierte en un sistema moral, político, de cómo un niño tonalteca tiene que ser educado, en la resistencia, en el ser guerrero, en tener paciencia, en saber atacar, etc. Tonalá lo que nos está proponiendo es un modo de ser ante una nación que tiene muchos modos de ser. La verdadera esencia de un tastuán es morir luchando al aguerrido grito de Aizcaquema, que nace en lo más profundo de nuestro corazón y desemboca en las inconsciencias de los que han olvidado sus raíces, para recordarles que aún existe el exorbitante mundo indígena y con ello contagiarlos del orgullo por nuestra cultura tonalteca, porque aún somos lo que hemos perdido. Parentechimacas, enícase de la mera cocoyota, Aizcaquema. Muchas gracias.